Buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días, mundo, a través de la red, de su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos da, día 26 de noviembre del año 2014. Dar las gracias al Todopoderoso y a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Hoy en compañía, como siempre, del maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, está con nosotros para compartir estos comentarios de actualidad y esta noticia positiva de la nación dominicana y el mundo. Pedir la disculpa por la no presentación de las imágenes de internet por la breve de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1800 nace Pedro Alejandrino Pina, aquí en la ciudad de Santo Domingo, uno de los próceres, y que junto de Juan Pablo Duarte, pues formaron la Sociedad Secreta La Trinitaria, y uno de los precursores de su candidatura a la presidencia en su proclama, que nunca aceptó porque no se produjo ninguna elección para ser electo presidente. Sin embargo, fue desterrado en par de oportunidades, sobre todo por Pedro Santana, la primera hacia Curazao y la segunda hacia Venezuela. Murió en la Masta de Farfán, de donde él adoptó como su patria chica allá en los límites de Elías Piña y la frontera. Pedro Alejandrino Pina, que todo el mundo sabe, formó conjuntamente con el padre la Sociedad Secreta de la Trinitaria, y que en honor a él hay una callecita del Parque Independencia a la George Washington, ¿verdad? Casi todos los próceres de la Trinitaria tienen una calle pequeña, debieran tener grandes avenidas, pero imagínense ustedes, eso es parte de la historia. También el presidente Eladio Victoria, en 1912, renuncia formalmente después que la negociación impuesta de Estados Unidos. Ustedes saben que fue parte de la época difícil, esa primera década y la segunda, sobre todo en la historia dominicana en el siglo pasado, ¿verdad? Inclusive una invasión en 1916 aquí a la nación dominicana. Se ejecuta bajo la presidencia de Federico Enríquez y Carvajal, que al final de la jornada sale del escenario político por la ocupación de los 8 años de el gobierno norteamericano, en ese entonces encabezado por Woodrow Wilson. Eso para el recuerdo de la historia, ¿verdad? Y precisamente un día como hoy, pero en el año de 1916, entonces se ejecuta la ocupación. O sea que esos 4 años fueron muy turbulentos, 1912, 1916. Y un día como hoy, precisamente, 4 años después, se produce la ocupación norteamericana. También en 1504 muere en la ciudad de Medina del Campo, España, la reina Isabel la Católica, aquella que patrocinó los viajes de Cristóbal Colón, año 1504, su deceso allá en España. Y en el 2000, ustedes recuerdan el conflicto entre Al Gore y el presidente George Bush, que decidió una corte dando ganancia de causa al presidente de los Estados Unidos, George Bush, ¿verdad? Eso para el recuerdo de la historia. Entonces aquí también, como recuerdo de la historia ya, está el lío del Banco Peravia. Ya eso forma parte de la historia. Uno pensaba que la banca estaba blindada, como decía Leonel Fernández, pero que ahora en manos de Danilo Medina ha explotado esta situación
del Banco Peravia. Médicos piden al Ejecutivo no promulgue el Código Penal. Ustedes saben el problema que hay con esto de los abortos y esta cosa, ¿verdad? El DPK critica decisión de favorece a Félix Bautista. Mientras no entraron a Félix Bautista, los precios se duplicaron. Danilo Medina inaugura 5 escuelas. Tribunal deja en libertad al ex coronel John Liriano, allá en San Cristóbal. Rebaja de precio de pasaje entrará en vigencia hoy. Deben bajar todos los productos. Estados Unidos se extiende la indignación. Cientos de manifestantes marchan en el centro en Seattle ayer para protestar contra la decisión de un gran jurado de no procesar a un policía blanco allá en Missouri, que mató a un joven afroamericano desarmado la noche del pasado lunes para conocerse la decisión judicial. Violenta protesta causado destrozos allá en ese estado para lo que no hay excusa, según consideró el presidente Barack Obama. Bueno, eso es parte de lo que trae la portada del Diario Libre. Y en otro renglón, otro de los periódicos trae algunas imágenes sobre ese mismo sentido. El desorden aquí en el Banco Peravia. Entonces, eso ya forma parte de la historia. Uno pensaba que esta cuestión del banco ya iba a estar resuelto, que ya no iba a haber más fraude. Y ya ustedes saben, eso es parte de la conjetura hoy en todas las sucursales del Banco Peravia en el país entero. Los escándalos, los dimes y diretes. Y alguna cosita para que ustedes vean la situación que enfrentó Hipólito Mejía, donde eran filas que doblaban las esquinas detrás de esos depósitos y ya ustedes saben. Entonces ahora esto le toca a Danilo Medina y al Banco Central tomar carta en el asunto. Oficinas fueron militarizadas. Pero esto de los bancos a cualquiera le da pánico. Porque imagínense ustedes, el Banco Peravia, que prácticamente fue una de las asociaciones de inicio, creo yo, de los años 70, Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, Asociación Popular, Asociación Cibao, ¿verdad? Todas las asociaciones, más o menos en esa época, fue que crecieron, sobre todo en la década del 80 y 90. Y ya en los 2000 todas querían ser bancos, ¿eh? Hasta que finalmente, después del gobierno de Danilo Medina, yo pienso que entran a ser bancos prácticamente todas estas asociaciones. Y que uno pensaba que era imposible que este tipo de asociaciones pues quebrara. Entonces ahí tenemos este tremendo escenario que se vivió ayer aquí en la Nación Dominicana. Sin embargo, estos son de los puntos que hay que seguir trabajando para corregir, porque definitivamente que la confianza en los bancos, pues obligatoriamente uno tiene que seguir mirando con claridad. Porque ustedes saben que los bancos pues obligatoriamente son los dueños de los créditos de nosotros y de cada uno de los clientes de dichas entidades. Pero ya ustedes saben, este lío del Banco Peravia, uno pensaba que ya en el gobierno de Danilo Medina no iba a haber quiebra de banco. Uno pensaba que esto estaba subsanado, que se habían tomado los correctivos del lugar y que la gente de la superintendencia pues tenía un control estricto con todos los bancos.
Pero sin embargo esto sale a relucir de que no es así. Entonces, esperar que el Banco Central y el gobierno dominicano pues asuma este compromiso para evitar estos escándalos que pueden producir muerte. Uno no sabe qué puede parar eso, porque se está hablando de un fraude de más de lo de Ramoncito Báez. O sea, que están estimando que anda alrededor de 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 65.000 millones de pesos. Es mucho, ¿eh? Miren cómo han crecido estos bancos. Porque ¿quién pensaba que Banco Peravia tenía tantos dinero? Porque es un banco que es de los más chiquitos que hay aquí. Banco Peravia. Pero ahí está. El presidente Danilo Medina tendrá que tomar las decisiones correspondientes también en este sentido. Y entonces, así andan las cosas, maestro Licho. Bueno, buenos días. Ayer estuvimos en Moca, doctor. Sí, ¿cómo le fue? Y bueno, a uno no puede decir que le fue bien porque fue a despedir el cadáver de un honorable ciudadano de esa municipalidad de Moca y de todo el Cibao, un próspero empresario, un hombre que había sembrado y que sembró con su conducta acrisolada en valores, en trabajo, en sacrificio, en ejemplo, que creó una familia ejemplar como los Bautista García. Fuimos a despedir el cadáver de don Chacho García Bautista Ramos, un ciudadano que ayer en su despedida pues le demostraron que sí fue fecunda su estadía en la vida. De todos los niveles sociales hubo una expresión de solidaridad hacia los hijos y hacia la familia que estaba ahí. Y me encontré, dentro de las cosas que debemos resaltar con respecto a nosotros, que se me acercaba mucha gente valorando la audiencia que tiene del programa en varios lugares de la provincia de Espaillat y de Nagua, como se me acercó el doctor Rómulo, que me motivó para que lo motivara a usted a su vez, para que hablara de las peculiaridades que usted tiene de hablar de los precios. Me gusta como el doctor habla socarronamente de los precios, pero lo dice de una manera enfática y verídica. También se me acercó un hombre que yo le agradezco mucho porque en mi infancia, en mi juventud, no, en mi adolescencia, yo incursioné en los clubes culturales y deportivos. Y entonces ese señor hacía política por la capital, acompañaba a un aspirante a síndico, al señor Guarionet Lluveres Montaz, él lo acompañaba. Me refiero al señor Juan Eligio Bautista Ramos, que le dicen Mamellón. Ah, Mamellón. Y yo no sabía que era hermano de don Chacho, y ayer me encontré que era hermano de él, pero él me dice que nos ve todos los días y que también eso es importante. Le gusta la forma. Me dijo que en la capital, que parece que vivía aquí, me dice que nos vamos a juntar allá para hablar de eso. Mucha gente, a Fabio, que me señaló que a veces el programa en el canal donde lo reproducen allá no sale, pero que la mayor parte de las veces lo ve. Y mucha gente. Así que gracias a todos, que se nos quedó doña Flérida, que me dice que todos los días se bebe el café con nosotros ahí. Eso es importante. Entonces esa parte... Eso se trata la vida. Doña Flérida vive en San Vito. En San Vito. Me dijo que... Qué bueno, allá en Moca. En Moca, correcto. El problema del Banco Peravia, que ya usted ha experimentado, tiene una
una lectura positiva hacia las reformas que se tomaron con la crisis bancaria del 2003. Hasta el 2003 aquí no había ninguna reglamentación para el castigo de el posible desfalco, como ocurrió con Baninter y otros bancos en el 2003. Pero fue ese escenario el que permitió que con el liderazgo del presidente de la República, en ese entonces, el ingeniero Hipólito Mejía, el sistema financiero fuera dotado de reglas específicas y drásticas contra los que desfalcaban los bancos. Los bancos los desfalcaban y todo el que tenía sus ahorros aquí los perdía, todos. Porque el que se robaba los bancos iba a la cárcel, pero como no había cómo cobrarle el dinero, él pagaba la fianza con los cuartos que se robaba y se iba en sus aviones o helicópteros a disfrutar sus vías y su vida. Antes del 2003 habían defalcado muchos bancos y nadie había sido castigado. Ahora, es que han castigado inclusive a esos que se robaron esos bancos antes. Pero el castigo al robo bancario del 2003, a ese desfalco que empobreció, por el robo de una persona, empobreció a 1 millón y pico de personas. O sea, una persona se robó lo que provocó el empobrecimiento de 1 millón de personas. Eso en China hubieran matado a ese tipo 14 veces. Pero aquí le echaron 10 años de cárcel. No es malo. Yo estoy hablando en China, No, allá lo fusilan. Lo hubieran, denme una vez. Allá no hay y le quitaban todo hasta el bisnieto que tuviera. Pero aquí no, aquí pasó otra cosa. Pero ahora el Banco Peravia, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? En esa reforma se le introdujo un artículo, una disposición, en donde cualquier banquero que fuera funcionario del banco, que tuviera propiedad, que fuera accionista, si algo pasara con el dinero del banco, ese funcionario comprometía sus bienes personales. Es decir, la casa donde vive el banquero, el yate, el avión, eso estaba inmediatamente incautado para resarcir el dinero que el Estado tenía que devolverle, porque el Estado es el garante de todo. Por eso yo me sentí bien cuando el presidente Mejía en el 2003, antes de permitir esa cola que ustedes ven ahí, él dijo, no, todo el que tiene su cuarto ahí va a ser garantizado. Y por eso fue la crisis. Por eso fue que hubo que sacar el dinero para diferentes instituciones para pagarle a la gente. 700,000 personas. 750,000. 750,000 familias tenían su dinero ya perdido en el banco y no perdieron ni un chele porque hubo un enfrentamiento de la crisis con responsabilidad por parte del presidente de ese entonces, presidente Hipólito Mejía. Eso evidentemente que como los ladrones tenían mucho poder en los medios de comunicación y estaban en convivencia, en confabulación con un político de mucha prestancia de ese momento, pues eso le costó a él no tomar las medidas previsorias y cambiarle la imagen de haber enfrentado con responsabilidad eso. Quizás un trabajo de comunicación le hizo falta al presidente Mejía, pero de que fue responsable, de que fue atinada, de que hoy estamos disfrutando del beneficio de esa medida, es evidente que hubo fruto. 750,000 familias no perdieron su dinero. Y estas que están en el Banco Peravia no van a perder su dinero. Yo quiero felicitar a la Superintendencia de Banco, porque de una vez mandó a incautar los bienes de los funcionarios del banco. De una vez. Y de una vez lo único que no le puso impedimento de salida. Y la gente se fueron. ¿Se fueron? Sí, salieron del país. No, debieron dejarlo aquí. Es lo único, que no le pusieron impedimento de salida y ellos parece que cuando se descubrió ya habían puesto pies en polvorosa. Pero la superintendencia ha dado garantías de que esa gente no va a perder el dinero. Bueno. Ese dinero se le va a devolver a cada quien. Y esto es para que le llegue la tranquilidad gracias a esa ley y que alguien la vaya a aplicar. Sí, que la aplique la superintendencia nueva, que aplique esa ley como ha anunciado que lo va a hacer. Pero miren lo bueno que es una cosa, para que ustedes vean. Ya nadie puede robarse el dinero de la gente que lo tienen los bancos. Porque el Estado
tiene que dar garantía. El Estado no puede perder su confianza, que fue lo importante que hizo el presidente Hipólito Mejía, que el Estado era el garante de esos ahorros y no podía salirle a la gente y decir que no, eso se lo robó fulano de tal. No, porque la gente invierte, porque el Estado tiene protección, vigilancia, supervisión, que fue lo que no hubo antes de Hipólito, el ente regulador, como ese banco, con el ente regulador. Ya después de ahí se han tomado medidas y miren las consecuencias. Yo estoy seguro que nadie va a perder sus cuartos. Yo siempre he dicho, maestro Licho, que Hipólito Mejía no liberó de una poblada civil en ese momento. Evidentemente, porque aunque la ley no lo amparaba, él tomó la decisión como si él hubiese sido un ciudadano normal, sabiendo que era un ciudadano excepcional, que era el presidente de la República, que no podía permitir ni que el pueblo se desparramara, pero también que tenía que garantizarle sus ahorros, porque qué culpa tengo yo que don Julio, por ejemplo, sea el administrador del banco, y don Julio por estar viviendo con mujeres, por estar disfrutando, por estar cherchando y dándole facilidades a todo el mundo. A periodistas le daba 50,000, 100,000, 1,000,000, le compraba una nave, le regalaba un apartamento para que escribieran bien, le pagaba 5 veces el precio a un periodista para que escribiera bien de él, o una diva. ¿Qué culpa tengo yo que don Julio haga eso? No, y yo tengo que tener mi cuarto garantizado. Para eso está la regla del Estado, para eso está el Estado, para que me garantice eso, no importa quién sea. El Estado le corresponde, como le correspondió meter preso, por 10 añitos, a los que se robaron los cuartos del 2003. Eso es la realidad que nosotros tenemos. Así es, señores, vamos a ir a una brevísima pausa y luego continuamos con este diálogo interesante. Maestro Licho vino lúcido. Puede seguir viajando, maestro. Bueno, señores, y siguiendo esa misma trayectoria, ¿verdad? Pero en el ámbito internacional, en Estados Unidos, pues la semana pasada un oficial de policía de color blanco mata a un ciudadano de color negro, un afroamericano, como ellos le llaman allá, en Missouri, y esto ha provocado una serie de protestas en diferentes ciudades de los Estados Unidos de América. Y esto nos trae a nosotros al año de 1960, 61, 62, hasta los años 70, con esto de las diferentes acciones en contra de la raza de color negro, ¿verdad? Y uno recuerda entonces en estos escenarios al presidente John F. Kennedy, ¿verdad? Que aunque toma la medida el presidente Lyndon B. Johnson, aprobando la ley en el año de 1964, aún siendo aprobada por Lyndon B. Johnson, esto se debe a los proyectos que tenía el presidente John F. Kennedy en ese momento. Sobre todo, las acciones de raza, ¿verdad? Un negro no podía ir sentado si había un blanco en una guagua de transporte o en el metro, por ejemplo. El negro tenía que pararse y darle la silla al blanco. Entonces nos retrotrae a esa época, porque el hecho de que un blanco cometa un acto criminal, pues debe ser procesado igualito, con la misma pena, porque un ciudadano negro tiene los mismos derechos. Ustedes ven por qué yo digo que a veces el feo y el negro hay que dar varios pasos mientras un blanquito, pelito bueno, suavecito, pasa like. Entonces los muchachos que tienen diferentes acciones, pues les toca trabajar tanto. Entonces todo este tema racial que se vislumbra sobre todo en los Estados Unidos, en todos los países del mundo siempre el feo y el negro tiene que trabajar 2 veces o 3 veces más que el blanco. Y eso producto de las mismas acciones. ¿Qué es lo con un feo y un negro? Un feo,
una persona que no es tan fácil de ver, ¿verdad? Hay gente que tienen elegancia, ¿verdad? Usted ve que las mujeres, cuando ven estos hombres bonitos, figuritas, andan detrás de ellos. Mientras tanto, si me ven a mí, me salen corriendo, ¿verdad? En ese escenario. Pero estas acciones de Estados Unidos, dice el presidente Barack Obama que ya él pensaba que eso estaba superado, ¿verdad? Pues miren el tremendo lío que se armó ayer en Missouri. Entonces, que ha tenido el presidente que intervenir en esta acción. Y yo digo que John F. Kennedy, aún contra esas acciones criminales en su contra, perdurará para siempre en la historia de los Estados Unidos y del mundo. Aún gobernando tan poco tiempo, si ustedes comparan la figura de John F. Kennedy con todos los presidentes que han pasado por Estados Unidos hasta el día de hoy, en Estados Unidos se menciona más a Kennedy que todos los presidentes. Y ustedes ven que Lyndon B. Johnson fue el que aprobó la ley. Ese proyecto de ley de la igualdad racial, y que luego ese mismo presidente ve morir a Kennedy y ve morir también a Martin Luther King, bajo su administración. A él que le toca estar sentado con Martin Luther King en ese proyecto de aprobación de la ley de igualdad del blanco y del negro, ¿verdad? Pues todavía hoy uno puede ver estas acciones para que ustedes vean, y estamos hablando del año 1964, cuando se aprobó esta ley en Estados Unidos sobre la igualdad, ¿verdad? Entonces Kennedy trasciende en el tiempo, producto de que sus ideales y sus accionales fueron mermados en el año de 1963, cuando en Dallas, Texas, se planifica la ejecución del presidente. Porque si usted analiza bien la historia, los texanos pues planificaron el escenario para ejecutar al presidente. Eso es hasta donde yo he podido investigar y ver las acciones, cómo se cometieron, ¿verdad? Y cómo relata la historia de esos hechos. Sin embargo, Kennedy, con una corta duración en mandato, ustedes ven que hay presidentes que han durado 8 años, pero no se mencionan. Y si se mencionan con tragedia y desgracia, incluyendo a Lyndon B. Johnson, que gana el periodo del 64, y ya cuando va a la segunda escena, sale derrotado, ¿verdad? Tiene que retirarse. Y paradoja de la vida, 10 años después de Kennedy, muere rápidamente también, como una tragedia. Porque con apenas 65 años, pues también muere, ¿verdad? Kennedy es un jovencito, elegante, ¿verdad? Extraordinario, esta familia Kennedy, admirada por el pueblo de Estados Unidos, de América. Sin embargo, ese personaje que ustedes ven en pantalla fue el que aprobó todas las leyes correspondientes a la igualdad de los seres humanos en Estados Unidos en el año de 1964. Sin embargo, ese señor no se menciona en la historia. Se menciona a John F. Kennedy. Y se dice que al final de la jornada, quien mandó a ejecutar a Kennedy fue ese mismo personaje. Para que ustedes vean las acciones y cómo la historia recae en el tiempo, con esa grandeza de lo que es el pueblo, cuando la sentencia del pueblo es la que realmente pesa en la historia después que uno pasa por este mundo terrenal. Y eso de Lyndon B. Johnson, aprobar todas las leyes y estar sentado con Martin Luther King en esas celebraciones, también luego le toca ver cómo en Chicago, en Memphis, ejecutan a Martin Luther King bajo su propia dirección.
Entonces yo hago estas reflexiones porque los Estados Unidos sirve de ejemplo para el mundo y uno sigue tomando esas acciones de derecho libertario, sobre todo por los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y sobre todo por la medida que se toman allá, que de una forma u otra llevan el estandarte mundial como el ejemplo. Cuando usted analiza bien, la mayoría de todas las intervenciones de Estados Unidos entran y salen cuando hay un estado realmente, prácticamente inminente para dichas ejecuciones. No es que estamos justificando las intervenciones, pero sí uno habla todo lo que quiere y siempre cae en los Estados Unidos de América. Y cae precisamente por los ejemplos que se dan y por las acciones como se toman. Y que allí, cuando ocurre un hecho, obligatoriamente trasciende en el resto del mundo. Sobre todo porque estamos hablando de 50 naciones juntas. No es poca cosa. Cuando usted toma un avión y tiene que durar 7 horas para llegar de una costa a otra, no estamos hablando de poca cosa, equivale a cruzar prácticamente el Atlántico. Que usted dura 8 horas en el aire, pero cuando usted se monta en Nueva York para caer en San Francisco, usted tiene que tomar de 7 horas en el aire. Entonces, este panorama que nos presenta hoy también sirve para nosotros. Cuando la justicia no se aplica, el pueblo la ejecuta. Y cargo en el tema de aquí, porque en el día de hoy el Tribunal Superior Electoral conoce el tema este de Guido y de Miguel. ¿Y qué ustedes piensan que va a pasar? ¿Qué ustedes piensan que va a pasar en estos momentos? En estos momentos, en apenas unos 20 minutos, se dará lectura a esa sentencia. Pero ustedes pueden estar seguros que ese tribunal va a fallar a favor de Miguel, ¿verdad? Entonces todo eso hace que todo el que dice que es PRDista, adiós Miguel, quédate con tu PRD, porque de eso se trata la vida. La sentencia muchas veces tiene que darle el pueblo. ¿Y cómo la da el pueblo? O en las acciones de la calle, tomar la calle, Y también hablo de esto por lo que pasó con Peña Gómez en el 94. Y el maestro Licho que me disculpa que he tomado mucho tiempo con esto. Pero cuando a Peña Gómez le roba a Balaguer las elecciones en el 94, fue también con la misma escena de la negritud. Observen, ¿por qué anteriormente Balaguer no hablaba de la negritud? Hasta el 94, registrará la historia, y dése en cuenta que cuando Trujillo en el 37 dio entrada a una serie de comunidades internacionales, le dio entrada a los japoneses, a los chinos, a los españoles, a todo el que era blanco. Oigan bien, Trujillo, ¿y de qué color era él? Entonces, todas estas comparaciones yo se las traigo para que ustedes vean lo que cuesta. Peña Gómez sufre en carne propia su negritud, su color negro. Sin embargo, Peña Gómez se menciona más que Balaguer sin haber sido presidente. Y traigo este ejemplo por lo de Kennedy. Es por eso que traigo el ejemplo. Y para que el pueblo dominicano, estos sabios que se creen encumbrados y dueños de la justicia, sepan que llega el momento en que el pueblo le pasa por encima. Y le pasa por encima de una forma tal, oigan bien, que hay señores de esos que no se atreven a ir a lugares públicos, que andan escondidos. Oigan, para que ustedes vean lo que es lo que estamos hablando. Cuando esta gente actúa mal, no se atreve a pararse en una plaza, no se atreve a ir a un supermercado a encontrarse con la gente. Y hoy en día
esa ventaja, por ejemplo, tiene Hipólito Mejía, donde Hipólito Mejía llega, como quiera, hacemos un meeting, aunque sea para compartir con él un manotazo, pero la gente se convierte en una fiebre. Que Hipólito Mejía está ahí, ustedes ven el tapón. Precisamente porque actuó correctamente. Mire, yo siempre he dicho, Hipólito nos libró a nosotros de una guerra en el 2003. Y ahora en el 2012 nos libró de otra vaina también. Entonces, esas acciones de Estados Unidos, miren ese ejemplo todavía, tomando Lyndon B. Johnson, esas acciones en 1964, miren dónde viene todavía a repercutir. Un muerto blanco no es lo mismo que un muerto negro. No es lo mismo. A propósito de eso, para darle guiro al maestro Licho. Ayer murió un abogado amigo, que no sé si Payano lo tiene por ahí en pantalla. Murió un amigo que de todo modo uno quiere mandarle el pesar, porque se trata de un hombre joven, Félix Maggi. A ver si el maestro Payano lo tiene en línea, un abogado joven y que sirve también de ejemplo para nosotros los abogados, que tenemos que actuar bien, que tenemos que actuar con prudencia, y que tenemos que contribuir con nuestra sociedad, con nuestros semejantes, hacer la cosa lo mejor posible, para lograr los éxitos en la vida. Hoy Félix Maggi está en la funeraria Blandino, de aquí de la Lincoln, y será sepultado en breve momento si mal no recuerdo, en Puerta del Cielo. Así es que paz a su resto. Y no apareció la foto, señor Payano. Sí, doctor Félix Maggi. Así es que nuestro pesar a la familia y que el Señor lo haya acogido en su santo seno, que ya forma parte del recuerdo de la historia. Maestro Licho. Bueno, hablando de democracia, los pueblos son quienes tienen que hacer su propia democracia. Es evidente que usted ha mencionado al doctor Peña Gómez, pero también es evidente que después que el doctor Peña Gómez desapareciera físicamente, porque su personalidad imprimía cierta seguridad en una alta parte de la población que le adhería, que le anexaba, que le unía a su liderazgo y le fortalecía su liderazgo. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según los clásicos, según quienes escribieron originalmente por ella. Pero los pueblos tienen que ejercitar la democracia, porque de lo contrario la democracia se atrofia. Desde Montesquieu, que separó entre los tres poderes del Estado, la democracia en Latinoamérica rara vez ha tenido vigencia, vigor, esa separación de los poderes. Y la República Dominicana en este momento está viviendo una pseudo-democracia o una democracia limitada por la no separación de los poderes. Los tres poderes que tradicionalmente se delimitan en los tratados políticos de democracia no se ejercitan. Y como no se ejercitan, es como el órgano. Si usted tiene una mano que dura 10 años con ella amarrada, esa mano va a terminar atrofiada.
lo más elocuente para esto que yo estoy diciendo es la evolución del hombre. En la medida en que el hombre ha tenido que ejercitarse para sobrevivir, salir de la caverna, poder correr, poder levantarse para obtener los frutos, porque los frutos se daban altos. El hombre fue irguiéndose. En esa medida el hombre fue desarrollando su cuerpo hasta el lugar que es hoy, al tenerlo vertical, si se quiere, parado, como dicen. Así es la democracia. En los últimos 10 años, los órganos de la democracia están poco a poco reduciendo la participación del pueblo a reclamar, y va en retroceso. Y la última modificación constitucional consagró el retroceso en el país. Eso ha dado pie a que las leyes que se han producido, como por ejemplo la ley del Código Procesal, el Código Penal actual, que hay una petición casi de consenso de que no se promulgue porque hay un atraso en la concepción en el caso del aborto. Pero también en el caso de la... Pero el caso de la... También, perdón, maestro Licho, también en el caso de la expresión y difusión del pensamiento. La ley de difusión y expresión del pensamiento. Yo pensaba que iba a salir superada. Por ejemplo, ayer la Suprema Corte de Justicia emitió un veredicto. Yo tengo mis reservas sobre esa Suprema porque es muy partidista, porque es muy leonelista, porque es muy personalista, porque depende todo del favor que ha hecho Leonel para poner esos jueces ahí, con sus raras excepciones. Y esas excepciones son las que me dan a mí credibilidad para lo que evacúe esa Suprema, yo pueda creer en ella. Ayer, la Suprema emitió un veredicto que archiva el expediente de Félix Bautista. Para mí, la luz más encendida que hay ahí, la más clara, lo más creíble que yo tengo ahí, que es doña Miriam Germán. Ella emitió un voto crítico, ponderado, y ese voto ha salido a la luz pública, donde ella dice cosas que me ponen a reflexionar a mí para saber si es verdad que el Estado, que el gobierno, que el Ministerio Público está ejercitando profesionalmente su ejercicio, valga la redundancia. Doña Miriam me dijo a mí ayer que el magistrado Domínguez Brito está improvisando y está creándonos ilusiones. No es que sean buenas, bien intencionadas, yo no estoy cuestionando eso, sino que nos está creando ilusiones con expedientes que, aunque están bien motivados, aunque tienen fundamentos jurídicos y verídicos para que el que esté acusado ahí se pase 100 años en la cárcel, o pase lo que pasó en China, o lo que pasa en China, porque una persona no puede tener 80 casos de corrupción en un solo expediente. No es posible que esa persona esté caminando por ahí como que nada pasa. Pero en este código y en este proceso y en esta democracia imperfecta, eso sucede, y sucede porque no hay un ejercicio de la democracia. ¿Cómo ejercitaría el pueblo esa democracia? De muchas maneras. Yo pienso que, miren cómo está pasando en Seattle, en Ferguson. Ahí usted tiene miles de negros o de personas de color reclamando justicia y yendo a los tribunales. Pero ahí Pero aquí usted puede tener 1000 personas frente a una Suprema, o frente a una Procuraduría, o frente a la casa de un funcionario, o frente al palacio, vestido de negro, vestido de blanco, que le metan la policía. Pero eso va a repercutir de una manera tal que eso va a limitar la acción del juez, la acción del senador, la acción del funcionario y la acción del delincuente. Porque el pueblo ejercita su derecho al tránsito, su derecho a protesta, su derecho a reclamar decencia, que es lo que no hay en el país.
decencia y respeto a la ley. No hay una oposición que pueda entender que eso se puede hacer y que es necesario hacerlo para que pueda tener una democracia funcional en el futuro inmediato. Pero eso... Yo no sé si, perdóneme doctor, yo no sé si aquí alguien cree que esa Junta Central Electoral, manejada por un hombre, porque ahí no hay democracia en esa Junta, que es la que tiene que administrar un proceso electoral. Yo no sé si alguien en ese tribunal que ha dado demostraciones fehacientes de que no es ni legítimo ni razonablemente respetuoso de la ley. Yo no sé si ese tribunal constitucional, que gracias a 3 jueces que hay ahí, hemos comprendido cómo está de atrasado ese tribunal constitucional. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga esperanza en ese sistema judicial, con una Suprema, donde el presidente es parte de un partido, donde el 75% de los jueces son miembros de un partido y todos dependen de un hombre en ese partido. Bueno, pero maestro Licho, de todo modo, perdona que le interrumpa, como ya terminamos el programa, lo más importante de estos análisis es que los pueblos se levantan y a veces le pasan por encima a todo el que tiene el poder, ¿verdad? Y por eso yo traje hoy este tema. Los pueblos no se levantan solos, doctor. Sí, se levantan con miles de cabezas. Ah, bueno. Aunque siempre hay los líderes que sobresalen. Y por eso yo hablaba de Peña Gómez. Cuando salió la negritud del presidente Balaguer en el 94. Cuando salió el fraude, porque no fue que la negritud... Cuando le robaron las elecciones. Sin embargo, Peña Gómez sigue siendo ejemplo para el pueblo dominicano. Y aún sin ser presidente, ustedes pueden observar que se menciona más que muchos que han sido un presidente, incluyendo al presidente Joaquín Balaguer, sobre todo por las acciones de libertad y de democracia. Cuando no nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a darnos el baño del pueblo. Que venga a las elecciones y diga en cada estamento de nuestro partido quién es el líder, en base al voto, ¿verdad? Y entonces por eso yo hablaba de esta comparación de Kennedy y Lyndon B. Johnson, ¿verdad? Para que la nación dominicana y los amigos que nos ven puedan mirar estas escenas en el tiempo. ¿A quién se menciona más? ¿De John F. Kennedy o Lyndon B. Johnson? ¿O a quién se menciona más en el ámbito de la libertad y de la democracia? ¿Si a Peña Gómez o a Joaquín Balaguer? ¿Verdad? Entonces, con esa reflexión, llegamos al final del programa de hoy. Sobre todo, de que el pueblo, en el momento oportuno, toma las decisiones correctas. Y a veces, obligatoriamente llega al estado de las ejecuciones o de la montanera, las acciones montaneras, producto de que se perdió la fe en el sistema de justicia. Ojalá, ¿verdad? Que no se pierda total. Y entonces, ahí es que vienen las acciones del pueblo. Así que, maestro Licho, yo pienso que usted estuvo muy lúcido. Porque fui a Moca ayer. Esos espíritus lo sigan iluminando. Y así hemos llegado al final de este programa. Bendiciones para todos.